buenas noches, les damos la bienvenida a una emisión más de La Entrevista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar acerca de este periodo vacacional que ya se acerca y todas estas dudas que pueden tener algunos padres de familia y tutores respecto al manejo que se dará a nivel educativo. Pero antes voy a saludar a mi compañera Daniela Bravo. Gracias, Fer, gracias a nuestros seguidores de CN13 Noticias y sobre todo a los padres de familia. Les invitamos a que se queden para que escuchen todos los detalles, los pormenores de este arranque de vacaciones. Y bueno, le damos la bienvenida al secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo. Muchas gracias. ¿Cómo están, señorita Fer, señorita Dani? Estoy a sus órdenes. Pues platíquenos, por ahí había alguna incertidumbre que ya fue aclarada respecto a cómo va a estar este periodo vacacional que inicia ya este viernes. Sí, a partir del 1 de julio están programadas el periodo vacacional para todos los alumnos de educación básica. Esto como una medida preventiva, considerando que en el mundo ya está atacando la quinta ola del COVID y bueno, considerando la experiencia que tuvimos en el pasado periodo vacacional que fue en diciembre, las vacaciones de Navidad, pues, si ustedes recuerdan, se presenta la ola del Omicron y en ese momento el gobernador del estado toma la decisión en coordinación con la Secretaría de Salud de no regresar a clases presenciales como una medida preventiva. Esto nos permitió que fuéramos uno de los estados con menos contagios estadísticamente y nosotros al final, estando las condiciones ya propicias, regresamos el 14 de febrero y considerando el 14 de febrero a la fecha, hemos tenido tan solo 317 casos confirmados de COVID entre maestros y alumnos. Y esto en un universo de más de 60,000 trabajadores y 865,000 estudiantes en todo el estado, pues que no representa más allá del 0.01%, y eso nos permitió estar tranquilos de manera presencial en este ciclo escolar. Y además esos contagios se comentaba, ¿verdad, secretario?, que fueron fuera de los centros educativos y no dentro, o sea, por estar socializando fuera de... Sí, a través de los filtros que se implementaron en las instituciones donde desde la casa los padres de familia de manera responsable tenían que atender a sus hijos y ver si tenían algún síntoma. Posteriormente, si a los padres de familia se les pasaban, pues llegaban al filtro de la institución y finalmente a la del grupo, y así se detectó a este número que les menciono. Y bueno, se tomaron inmediatamente los protocolos que indicaban que si un niño o el maestro de un grupo salía positivo de COVID, pues tendrían que irse 15 días a casa y a tratamiento médico el resto del grupo. Si esto se presentaba en 3 grupos, es decir, un contagio por lo menos en 3 grupos, esto requería, según el protocolo, que toda la institución se fuera 15 días a sus casas a resguardarse y a tener pues ese tratamiento médico que se requiere. Qué importante que toque esta parte del antecedente, es decir, luego nos encanta por ahí andar hablando y diciendo, esta situación de que luego son ocurrencias o situaciones, cuando hay un antecedente que funcionó y que, como comentábamos fuera del aire, dejó a San Luis Potosí dentro de los estados con más bajos casos precisamente de COVID-19. En este sentido, también se empalma o coincide con esta situación que ya se había hablado con la Secretaría de Salud respecto al inicio de la vacunación pediátrica, que arranca su primera etapa también este viernes, ¿verdad? El 1 de julio invitamos a los padres de familia para que lleven a sus niños de 5 a 11 años para que reciban esta primera dosis de vacuna y que lleguemos con más seguridad al inicio del próximo ciclo escolar 22-23, que iniciamos el 28 de agosto próximo. ¿Qué importancia tener este universo protegido con una vacuna que pues se había estado esperando ya desde hace mucho tiempo para este sector? Bueno, nos da seguridad de por sí las escuelas fueron el lugar más seguro para los niños, considerando que ahí es donde se practicaron todas estas medidas y protocolos de salud, y que al mismo tiempo ellos los tenían que procurar en casa, porque desgraciadamente de repente los fines de semana no se llevaban a cabo en casa, como que en casa ya
creían que no había pandemia, pero afortunadamente seleccionaba a los niños para que también practicaran en sus casas estos protocolos, y eso nos permitió transitar la parte final del ciclo escolar pues con estadísticas muy bajas. Nosotros cada jueves mandamos a la SEP federal una estadística de lo que se presenta en el estado en cuanto a contagios de COVID, y eso está registrado para que quien quiera corroborarlo a través de una solicitud de transparencia. Esto es muy verídico y son 317 casos hasta la semana pasada. Esta no tenemos todavía el dato, lo tendremos mañana jueves, y bueno, seguramente podrá ser un poquito más alta por lo que se está captando de estadística a nivel general, y bueno, la daremos a conocer oportunamente, pero finalmente es una medida preventiva que esperemos nos dé resultado. Es importante mencionar que el calendario escolar indica que las clases debieron haber terminado hasta el 28 de julio. Sin embargo, es oportuno decir que las niñas, niños y adolescentes y jóvenes hasta el nivel de secundaria ya tenían resuelta su situación académica, ya fueron evaluados, e incluso en el anterior Consejo Técnico Escolar que sucedió en todas las escuelas el pasado viernes, se detectó a todos los alumnos que tuvieran alguna deficiencia o problemas de retraso en su estudio, y son los que se van a atender en las próximas 3 semanas, pero se hará de manera virtual, y quien en algún momento requiera asistir a la institución, estarán todas las medidas sanitarias que hasta el momento se están llevando de manera obligatoria hasta el final del ciclo escolar. Y bueno, los maestros, los docentes, los administrativos, los manuales, los directivos se mantendrán en las instituciones para atender, por un lado, una capacitación que es muy importante, ya que el siguiente ciclo cambia el mapa curricular y requerimos una capacitación amplia para todos nuestros compañeros, y también estar al tanto de los alumnos en esos círculos de estudio que servirán para recuperar el atraso que algunos de ellos tuvieron. Parte de los comentarios negativos que se tenían con respecto al adelanto de las vacaciones era precisamente el rezago educativo, secretario. Pero ahí mencionar, y usted también lo dice, que es factible que los niños estén mejor resguardados en sus casas, y que aparte está este sistema híbrido, este sistema a distancia que llegó para quedarse, ¿verdad? Sí, definitivamente es preocupante el rezago educativo que tenemos. Es necesario que estemos de manera presencial atendiéndolos. Sin embargo, hoy se pondera la salud de los niños, niñas, adolescentes, pero también de los maestros. Entonces, esta medida es obligada. Hemos aprendido a través de esta experiencia de la pandemia que tenemos que reaccionar a tiempo, y con la experiencia que tuvimos en el periodo vacacional anterior que les mencionaba, hoy es propicio tomar esta medida que ya no perjudica en lo académico a los niños porque ya están evaluados, vuelvo a repetirlo, y los maestros estarán en las instituciones impartiendo estos cursos de regularización a través de la educación a distancia. ¿Sabemos qué porcentaje va a requerir de esta regularización, o todavía están como en el análisis de saber cuál sería el universo de alumnos que requieren todavía este refuerzo de estudios? Esta regularización en realidad se requiere al 100% por todo el alumnado. Perder 23 meses de manera presencial en las escuelas nos afectó. En realidad la educación a distancia fue una opción, una alternativa en todo el mundo. Sin embargo, nos reporta un 30-35% de efectividad. No estábamos preparados, sin embargo, dimos un paso gigante, sobre todo en el manejo de plataformas y de software y de algunos programas que no teníamos conocimiento, ni los docentes, ni los padres de familia, obviamente ni los propios alumnos. Creo que es lo único rescatable positivo, si es que puedo decirlo así, de una pandemia y de una situación tan complicada que sucedió en todo el mundo. Sin embargo, sí, en cuestiones de tecnología la educación pública avanzó 8 o 10 años, y esto pues hay que aprovecharlo, y bueno, pues es la forma en que debemos estar preparados y reaccionar de manera inmediata, tomando como experiencia todo lo que nos ha sucedido. Si bien vamos a esperar todavía a ver cuál va a ser pues el camino que siga esta pandemia que no ha terminado, que
que han puntualizado las autoridades sanitarias que sigue activa, para ver el regreso presencial totalmente, que ya habíamos hablado un inicio cuando todavía los números estaban más bajos, en caso de regresar en agosto ya de manera presencial al 100%, ¿se tiene pensado sobre la mesa reforzar precisamente un plan para que puedan tanto docentes como alumnos estar preparados en este sistema híbrido en caso de que se llegue a requerir nuevamente regresar a casa? Sí, definitivamente la pandemia llegó para quedarse y todas estas opciones como la educación a distancia, el sistema híbrido también llegó para quedarse. Es obvio que ante cualquier situación, pandemia o fenómeno natural u otro tipo de situación que no nos permita estar en las instituciones, pues hoy ya tendremos que irlo perfeccionando para poder hacer uso de él. Y sí, estamos preparando esa parte. Te quiero comentar que estuvimos la semana pasada en una sesión de la CONAEDU, que es el Consejo Nacional de Educación, donde estuvimos los 32 secretarios generales, de educación en el país, con la maestra Delfina Gómez, que es nuestra secretaria de Educación Pública. Y bueno, ya nos dieron indicaciones porque el gobierno actual, federal, tiene un nuevo proyecto que es cambiar el mapa curricular. Va a haber modificaciones muy importantes y bueno, esto no sé si sea tema para otro entrevista o si gustan ahorita lo abordamos. Podría darnos por encima, pero claro que va a quedar abierta la puerta para que nos pueda socializar esta información, que yo creo que todos los padres de familia, tutores van a estar al pendiente, incluso los mismos alumnos, pero que nos pudiera platicar un poco de cómo sería este proyecto que les mostraron. Sí, bueno, ustedes han escuchado que va a ser por fases, que si se mantienen o no los grados en la primaria y en la secundaria. Finalmente es acercar nuestro sistema educativo al primer mundo. Todos los países desarrollados tienen compatibilidad en sus currículas en todos los niveles educativos. Cualquier ciudadano de un país desarrollado que vaya a otro, pues no batalla en una revalidación de sus estudios, considerando que más o menos son similares. Desgraciadamente, los países subdesarrollados, y en nuestro caso México, ha cambiado cada sexenio su forma de educar, su sistema educativo, y esto es lo que nos propone hoy el nuevo gobierno, en el sentido de que nos empatemos con estos países desarrollados, y a lo mejor no estaremos pensando en que nuestros alumnos el día de mañana, que sería lo ideal, vayan a otros países, pero lo que sí es una realidad es que otros países ya están en nuestras industrias. Tenemos industrias francesas, alemanas, japonesas, coreanas, en una cantidad muy importante. Hoy tenemos educación dual, donde las empresas nos piden estudiantes al mismo tiempo que trabajan en la escuela, trabajan en la industria para empezar a capacitarse y ser su próxima mano de obra calificada, y pues nos piden que seamos más compatibles en esa educación que hoy impartimos en nuestro país. Y bueno, yo como ejemplo les pongo ahora que estuvimos en la empresa BMW, donde tenemos 200 jóvenes de diferentes subsistemas de bachillerato, precisamente en este programa de educación dual, y le preguntaba yo a los ingenieros capacitadores que van a las 30 empresas que tienen el mundo BMW, que cuáles son los países que tenían el nivel más bajo educativo, y pues nos señalan que después de la India somos nosotros, y en ese sentido pues se evidencia que nuestro sistema educativo a nivel mundial pues es de los más bajos, y hoy aprovechando que tenemos industrias muy importantes, es el momento de poder con esta nueva currícula y mapa curricular ponernos un poquito más al parejo e ir trabajando. Digo, no es algo que de un día para otro podamos tener resultados, sin embargo necesitamos sentar las bases y empezar a trabajar en ello. En este sentido también, regresando un poco a esta parte del rezago, ¿han detectado ustedes en qué zona se puntualizó más esta situación? Si bien en zona metropolitana era más factible que los alumnos tuvieran pues esta cercanía a la tecnología,
también hay otras regiones rurales en las que no llegaba pues el internet, incluso que hacían uso de estos cuadernillos que se habilitaron por parte de la Secretaría, pero ¿detectaron alguna zona que haya recibido más rezago en este sentido? Sí, definitivamente lo acabas de mencionar, los lugares más alejados, más afectados, más vulnerables, que no tienen una señal para internet, que no tienen los medios para estos aparatos electrónicos. Y bueno, al mismo tiempo reconocer la labor de los maestros, de las maestras, que créeme que trabajaron más que de manera presencial, recibiendo los mensajitos de los alumnos incluso a medianoche y de los propios padres de familia. Pero bueno, estos maestros que están en las comunidades y que no tenían esos medios, sí tuvieron que trasladarse, tuvieron que imprimir cuadernillos, sacar copias para hacer llegar la necesidad de las tareas y del seguimiento a los programas de estudio de los alumnos. Y obviamente pues tampoco fue lo óptimo. Si obviamente estábamos en la parte más difícil de la pandemia, pues no era fácil trasladarse y estar en estas comunidades, y mucho menos comunicarse, pues porque no teníamos los medios. Entonces estas partes fueron las más desprotegidas. Yo te decía al principio que esta modalidad de educación a distancia fue una opción, una alternativa, no la solución, pero era lo que había para de alguna manera seguir con la educación. Y bueno, en estos lugares donde no hay los medios, pues obviamente fueron los más afectados. Además, ¿cuál fue alguna de las inquietudes? Hemos visto que pues está recorriendo también en gran parte del estado con los distintos programas y convenios que han estado realizando con la Secretaría. ¿Le han externado al interior del estado alguna situación asociada a este cierre de ciclo? Sí, bueno, la demanda más importante de nuestros compañeros directores de las escuelas, propios docentes, es el descuido de las instituciones que tienen, no sé, 18, 20 años que no se han atendido en su mantenimiento y que hoy por hoy no son un lugar digno para nuestros alumnos. Hoy la Secretaría, con el poco recurso que tiene, está atendiendo de manera prioritaria aquellas instituciones que no cuentan con servicios básicos, con instalaciones hidráulicas, eléctricas, baños, que son fundamentales para cumplir con estos protocolos de salud, y es lo que más nos abocamos en este momento, y sobre todo por las instrucciones de la Secretaría de Educación Pública, que es quien nos provee de un presupuesto para atender a estas instituciones, y que nos marcan que en este momento, más que una barda, que un pórtico, que alguna obra estética, pues atendamos los servicios básicos que se requiere para llegar a las escuelas y atender de manera presencial a nuestros alumnos. Para los gobiernos de todos los niveles es muy importante que las escuelas estén al 100%. El sector educativo es un detonante económico muy importante en la sociedad, sobre todo en la microindustria, la papelería, cocinas económicas, el transporte, y es sumamente importante que estemos de manera presencial para detonar esta economía, y que nuestros padres de familia, que son los que trabajan en esta microindustria, pues tengan esa oportunidad de recuperar sus empleos y ir normalizando en la medida de lo posible nuestra vida que se afectó con esta pandemia. Bueno, ahorita comentaba algo acerca de que las personas o de los sitios más alejados del estado que no cuentan con internet, y en ese sentido pues hacer también el llamado a los padres de familia a que registren a sus niños a la vacunación infantil. Por ahí comentaba también el secretario de Salud que eran alrededor de 61,000 niños quienes apenas se habían registrado a esta vacuna. Fíjate, nosotros tenemos un universo de 550,000 alumnos en todo el estado en el nivel básico, que comprende preescolar, primaria y secundaria. Quiere decir que por lo menos un 60-70% de esta cantidad de 550,000 son los que deben acudir a esta vacunación, y hoy por hoy en esta plataforma donde se registran, pues es un porcentaje muy bajo. Requerimos que los padres de familia nos ayuden, que lleven a sus niños a vacunar para que tengamos seguridad del próximo ciclo escolar y sobre todo nos protejamos ante la amenaza de esta quinta
ola del COVID que está en todo el mundo. Y bueno, queremos regresar y seguir con esa vida normal a partir del siguiente ciclo. Por eso estamos tomando estas medidas preventivas de ya no citar de manera presencial a los niños. Y bueno, pues esperemos que los padres de familia, considerando que ya no están en clase y que los tienen ahí cerquita, pues nos apoyen llevándolos a vacunar. De manera, bueno, la CEGE se sumará a las campañas publicitarias que en coordinación con la Secretaría de Salud para todas aquellas escuelas que están alejadas de la tecnología. Sí, somos los primeros interesados y a través de nuestra estructura escolar hemos pedido el apoyo a nuestros docentes que están en el último rincón del estado para que hagan conciencia en los padres de familia. De repente hay que hacer más conciencia en los niños que luego les dicen los papás que los lleven a vacunar. Y sí, es una labor muy importante que en este momento están haciendo nuestros compañeros maestros antes del viernes, que prácticamente ya se termina el ciclo y que, bueno, requerimos ese apoyo por parte de los padres de familia. Algunas preparatorias, cuando se extiende esta vacunación para de menores de 12 a 17 años, solicitaban tener un registro para ver cuántos alumnos pues ya estaban vacunados. ¿La CEGE hará algo similar en educación básica o ya será como conciencia de cada padre de familia que lleven a sus hijos? Bueno, esta actividad la lleva a cabo la Federación a través de la Secretaría del Bienestar y nosotros auxiliamos en facilitar las instituciones educativas para que se lleve a cabo la vacunación. Coadyuvamos con los funcionarios de la Secretaría del Bienestar, con el Ejército, pero toda la estadística y registro es responsabilidad de ellos. Nosotros hemos solicitado ya que nos den esta lista como una simple estadística. Nosotros no podemos obligar a nadie a que se vacune y bueno, simplemente hacemos esa labor de conciencia para que ellos estén seguros y también nos den seguridad a los compañeros de escuela, a los propios docentes. Y creo que cada vez hay más conciencia en la gente, en la población, y yo te puedo asegurar que, como en el caso de los maestros que se vacunaron casi un 98%, que más bien los que no lo hicieron fueron por cuestiones de salud y otro tipo de cosas, y considerando que los maestros tuvimos esa conciencia, hoy estamos haciendo esa labor para que también los alumnos, y que te puedo decir también que en la fase de los adolescentes tuvimos una estadística muy importante que no es oficial, pero que nosotros a través de las instituciones pedimos y preguntamos a los alumnos quiénes están vacunados, sobre todo para exhortar a los que no por una estadística que querramos de alguna manera utilizar de una u otra manera, sino para apoyarles en esa decisión de que sí se vacunen. Acercarles la vacuna a los planteles educativos. Sí, lo hemos solicitado a la Secretaría del Bienestar, hemos coadyuvado para decir cuáles son los lugares más importantes y de mayor población dependiendo de las edades que les corresponda la vacuna, y en ese sentido sí tenemos un contacto muy bueno con la Secretaría del Bienestar. Finalmente, secretario, en caso de que todo siga bien y que la ciudadanía pues continúe con estas medidas sanitarias para evitar una quinta ola aquí en San Luis Potosí, ¿cuándo estarían regresando los alumnos en el mes de agosto? El día 28 está programado el inicio del ciclo escolar y, como bien tú dices, dependerá de la instrucción que nos dé la Secretaría de Salud, la coordinación de COEPRIS, para que todos con seguridad regresemos al siguiente ciclo escolar, donde tendremos ya una nueva currícula y un nuevo mapa de todas las materias que llevaremos para el siguiente ciclo. Seremos un estado piloto para poder implementar esta nueva propuesta educativa del gobierno federal, y ya en el siguiente ciclo, que es el 23-24, se implementará de manera oficial en todas las instituciones del país. Y bueno, por lo pronto nosotros ya en la presentación que hicimos en esta reunión de la CONAEDU, fuimos de los 3 estados que presentamos los mejores proyectos para ya iniciar este programa piloto en nuestras instituciones.
pues ya saben, ya están evaluados los alumnos para que no haya pues esa tensión que hay todavía en redes sociales y que manifestaban algunos padres de familia. Ya pues tienen esta evaluación, los maestros seguirán dando este reforzamiento para aquellos que lo necesitan. En caso de que las circunstancias marchen bien, de manera correcta y que todos sigamos esas instrucciones, sobre todo que acudan a la vacunación, vamos a regresar ya en el mes de agosto con este nuevo piloto, que van a quedar las puertas abiertas, secretario, para que nos explique a detalle un poquito, previo a ingresar a este nuevo ciclo, cómo va a estar este piloto aquí en San Luis Potosí. Y le agradezco que nos haya aclarado estas dudas que luego por ahí manifiestan algunos padres de familia. Quisiera hacer una aclaración más, si me lo permiten. Sí, claro. Hoy en las noticias nacionales se decía que por instrucciones de la SEP todos los alumnos tenían una calificación aprobatoria, por lo menos con un 6. Esto es verídico, pero sí es importante hacer una aclaración. Hay padres de familia que no registraron a sus hijos en un ciclo escolar y ellos no tendrán derecho a una calificación. Nosotros tenemos estadísticas y reportamos una calificación a todos los alumnos que se registraron al inicio del ciclo, y a los que no se registraron o que no dieron continuidad no tienen una calificación porque no los tenemos detectados en nuestro registro estatal de alumnos inscritos. Entonces, salvo esa aclaración, todos tendrán derecho, ya por instrucciones de la SEP, a una calificación aprobatoria mínimo de 6, y todavía los niños que por algún motivo estén mal, lo platicábamos, podrán acudir a los círculos de estudio e incluso ahí se les podrá modificar su calificación, que de entrada es 6, como ya lo dijimos, pero pudiera mejorarse hasta lo que ellos, con su capacidad de desarrollo y evaluación de esta parte de los círculos de estudio, puedan obtener. Hay que ponernos las pilas también en eso para subir también en promedios todos aquellos que deseen hacerlo. Entonces, solamente aquellos que no se inscribieron son los que podrán, más bien tendrán que repetir el año en caso de... Sí, que no tendrán una calificación en este ciclo escolar que está por terminar. Perfecto, pues muchísimas gracias por la visita. Quedan abiertas las puertas para que nos explique. Se me hizo muy interesante este piloto, que yo creo que algunas personas más querrán saber a detalle de cómo funciona, cómo se va a aplicar en San Luis Potosí y cómo va a arrancar este nuevo ciclo escolar. Muchas gracias también a Dani. Gracias por venir y bueno, pues atender este llamado a la vacunación. Ya inicia este viernes y pues a todos aquellos que están muy a lo lejos del estado, decirles que está garantizada la vacunación para sus menores de edad. Muy bien. Pues buenas noches y les agradezco que nos hayan acompañado esta noche aquí en CN13. Queden al pendiente de toda la información que sigue corriendo a través de nuestras redes sociales.